Gloria a Dios, bendiciones, qué gusto estar por aquí, por Vida TV, un canal que Dios ha dispuesto para poder llegar, para que el Evangelio llegue a los rincones de la tierra. Me da mucho gusto poder saludarles, bendecirles y traer una palabra de fe. El tema que hoy vamos a tratar es la fe, con el título Acción a la Fe. Acción a la fe. Los que conocemos las escrituras y hemos creído en el sacrificio que Dios ha hecho al entregar a su Hijo, en esa cruz del Calvario tenemos la certeza de que ya Jesús en esa cruz hizo todas nuestras bendiciones. Lo vemos por la palabra, que en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que Él clavó en esa cruz todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todos nuestros problemas fueron ya a la cruz. Así es que esta es una promesa que se venía manifestando desde antes de Jesús, ¿verdad? Vemos aquellos grandes hombres de Dios, aquellos patriarcas, aquellos profetas, cómo pudieron hacer maravillas. Vemos a Abraham, cómo pudo demostrar la fe tan grande que él tenía en lo que había escuchado de Dios, porque había visto al ángel de Jehová, y dice que él había creído fielmente a la promesa que Dios le había dado, y por cuanto había creído, no había dudado, dice que se constituye amigo de Dios. Qué precioso, tú y yo podemos ser hoy amigos de Dios por medio de las promesas. Jesús dijo que los amigos conocíamos todos los secretos del Padre, conocíamos los secretos, los amigos, estamos siempre unidos, hablándonos y conociéndonos cada vez más. Así que podemos ver que estas promesas habían sido manifestadas desde antes, porque Abraham le fue probada con fuego la fe. Recuerda, tuvo que llevar a su hijo hasta al punto de morir para que Dios llegara a tiempo, y ahí fue donde Dios probó su fe. Vemos a Josué, a Moisés, todos estos grandes hombres de Dios, Eliseo, Elías, mire cómo Moisés pudo dividir el mar, cómo Elías pudo dividir el mar, cómo el Jordán, cómo Eliseo pudo resucitar muertos, cómo Ezequiel pudo levantar un valle de huesos secos, y de ese valle de huesos secos levantarse un ejército por medio de la fe. Isaías, ¿qué me dice de Isaías? Que no solo profetizó, sino que hizo que el sol retrocediera 10 grados solamente para darle una prueba al rey Ezequías de que Dios había hablado a través de él. Así que esta promesa de que podemos hacer milagros, maravillas, y que todo está en las manos de Dios y que todo lo permite Dios con un propósito, y que todo lo podemos hoy en Cristo que nos fortalece, viene desde antes de la llegada de Cristo, la cual había sido profetizada en Isaías 53. Y quiero basarme en esta palabra para llegar a un punto específico de la fe. Mire, esta promesa había sido dada por Dios a través del profeta Isaías 700 años antes de que naciera Jesús. Y en Isaías 53, que hoy los grandes teólogos le llaman el capítulo de la redención del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53 del 1 al 5, dice así: ¿quién ha creído este anuncio? Ya está Dios hablándonos de la fe. ¿Qué es lo que tú has creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de la venida de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por esta promesa, te doy gracias por el poder de tus promesas que hoy nos ayudan a poner acción a esa fe, Padre Santo, que sabemos que tú nos pruebas con fuego en esta fe, Padre. Pero ayúdanos a creer, Señor, ayúdanos a confiar en tus promesas para que podamos ver, Señor, ese pacto en nuestras vidas hacerse una realidad. En el nombre de Jesús te lo pido, Espíritu Santo, que seas tú el que me ayudes a exponer como mismo has puesto en mi espíritu esta palabra, Señor. Y te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Así que este es un pacto que si crees verás la gloria de Dios, porque él dice, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién se va a manifestar? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se manifestará sobre el que crea este anuncio. ¿Cuál era el anuncio? Que Cristo iba a poner en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todo nuestro sufrimiento, y nos iba a producir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y además nos iba a sanar de todas las enfermedades, porque ya él, en sus llagas, nosotros fuimos curados. Fue sanada todas nuestras enfermedades. Por eso hoy podemos decir con toda la fe del mundo que nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario, que no nos pertenecen, porque por su llaga en pasado fuimos nosotros curados, como establece esta palabra. Este es un pacto que si lo crees, verás la gloria de Dios, se manifestará el brazo de Dios. Y ya aquellos hombres habían sido testigos, como muchos de nosotros podemos ser hoy, del poder del brazo de Dios sobre nosotros. A muchos nos ha librado de muchas cosas que cuando llegamos a Cristo decimos, Dios mío, aún yo no te creía, pero yo sé que ahí tú estabas. Yo sé que de ahí me libraste. Yo sé que de eso me sacaste. Yo sé que me libraste de la muerte. Yo sé que me libraste de la cárcel. Yo sé, Padre Santo, que tú hiciste un cerco a mi alrededor, aun cuando yo no te creía. Qué lindo es el Señor. A ellos había sido testigo como nosotros, estos grandes hombres que decíamos, Moisés, Abraham, Josué, Elías, Eliseo, todos, Ezequiel, Isaías, todos aquellos profetas que pudieron hacer milagros, maravillas, que trajeron promesas poderosas que hoy son una fuente importante en nuestras vidas para la fe. Entonces, estos hombres también Dios los libró de muchas cosas y vieron el poder de Dios, cómo se manifestaba. Así que esta promesa o este pacto se confirma en el nuevo pacto. Esta promesa de que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, lo vemos confirmado en el nuevo pacto. Y dice Colosenses capítulo 2 del 13 al 14, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Recuerde que en el Antiguo Testamento se tenían que cortar el prepucio a los 8 días a todos los niños para decir que soy parte del pueblo de Dios. Sin embargo, hoy nosotros tenemos el privilegio de que aún siendo incircuncisos en nuestra carne, él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Ha perdonado todos los pecados, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Qué tremendo. Allí clavó las enfermedades, allí clavó tu pecado, allí clavó el dolor. Y si no le parece que esta promesa,
es suficiente para confirmar en el Nuevo Testamento esta promesa poderosa de que Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ah, qué lindo. Él llevó nuestros pecados, lo confirma Pedro. Él llevó nuestros pecados, todo lo que el enemigo había traído y tenido como una legalidad para atacarnos y para estar sobre nuestras vidas. Hoy el Señor nos está recordando que todo fue hecho en la cruz del Calvario, que allí fue clavado todo pecado y allí fue clavada toda enfermedad. Por su llaga fuisteis sanado. En pasado, el apóstol Pablo nos da el consejo perfecto y nos habla de mantener la fe sin fluctuar a pesar de cualquier circunstancia. Mira, el apóstol Pablo nos trae la clave precisa, cómo mantener esa fe sin fluctuar, cómo mantener esa fe sin un doble ánimo, cómo mantener esa fe sin una duda en mi mente, en mi corazón, cómo mantener una acción correspondiente a lo que yo he creído sin dudar en mi corazón, sin que nada me pueda hacer retroceder, ni ir de un lado a otro, como dice Santiago, que somos como la ola del mar, que vamos y venimos como yo le digo, en una bipolaridad espiritual, donde un día estamos creyendo completamente al poder de Dios y al otro estamos dudando. Entonces dice la palabra que no esperes nada de parte de Dios. No piense que el que tal haga recibirá nada de parte de Dios, dice Santiago capítulo 1, versos 8 y 9. Nosotros necesitamos mantener una fe constante. Nuestra fe va a ser probada con fuego, pero el apóstol Pablo nos da una estrategia para que nosotros no dudemos en ningún momento. Una estrategia poderosa, y es que dice en Filipenses capítulo 4 del 6 al 7, por nada estéis afanosos, por nada que nada te preocupe, que nada te quite el sueño. Nada es nada, hermanos míos, ni la escasez económica, ni la falta de salud, ni los ataques emocionales que podamos tener, ni el temor, ni el dolor, ni el rechazo, ni ninguna raíz de amargura, ni nadie que nos abandone, ni nadie que nos traicione nos puede hacer dudar del poder de Dios. Nadie que nos aparte, que nos ponga a un lado y no mire nuestro sacrificio, que no mire los dones que tenemos nosotros para criticar y para ponerte a un lado. Nada te puede hacer dudar de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y dice el apóstol Pablo, no te preocupes por nada de esas cosas que estés oyendo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ah, Señor, bendito sea tu nombre. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Cristo es la palabra misma. Cristo es el Espíritu mismo de Dios operando en nuestras vidas. Así es que el apóstol Pablo nos está dando una enseñanza poderosa, porque hemos visto en los versos anteriores que ya Cristo clavó y lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo por qué se enfocan en la circunstancia que les rodea. ¿Por qué se entristecen? ¿Por qué caen en depresión? ¿Por qué se dejan abatir de los pensamientos? ¿O por qué se dejan abatir por lo que sus ojos vean? Si ustedes pueden venir
a la presencia de Dios y traer toda circunstancia en acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué en acción de gracias? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo en acción de gracias? Porque es que tú das gracias cuando alguien te da un regalo, y es que ya por gracia hemos sido perdonados, es que ya por gracia fuimos sanados por su llaga, es que ya por gracia Él ha puesto gozo en nuestros corazones, ha puesto una capacitación en nuestro espíritu por medio de su espíritu que no daría lugar a que nosotros estuviésemos pensando, ni analizando, ni afanados por lo que la circunstancia nos está diciendo, sino que podemos venir a la presencia de Dios y darle gracias porque ya Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo insiste: sean todas tus oraciones conocidas delante del altar de Dios en acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de mis hijos. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de mis finanzas, y tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Entonces, ¿por qué me voy a afanar si hay una promesa poderosa que me está diciendo que ya Él clavó ese pecado, que ya Él sanó mis enfermedades, que ya mis riquezas están en Él, porque ahora yo soy coheredero con Cristo Jesús de todas las riquezas del reino de Dios, que es el dueño del oro y la plata? Nada me faltará. Nada me faltará porque Él es mi pastor, y así como Él es mi pastor, yo soy coheredero con Cristo Jesús. Él suplirá todas mis necesidades. Él me ha sanado en la cruz del Calvario. Todas estas enfermedades ya fueron clavadas. Ya el Señor quitó de en medio ese acta de decretos que había, esa legalidad que el enemigo tenía contra nosotros. Había una legalidad que estaba en los aires, que el enemigo tenía derecho. Había un decreto que se había establecido: por cuanto tus pecados estaban aún contigo, por cuanto no te habías arrepentido de tus pecados. Pero cuando has venido a la cruz del Calvario, cuando has venido a los pies de Cristo creyendo en ese sacrificio de la cruz del Calvario, entonces el Señor ha quitado de en medio todos esos decretos, todos esos derechos que tenía el enemigo para atacar tu vida. No quiere decir esta palabra que les estoy dando que en la vida no vamos a tener aflicciones. Sí. El apóstol Pablo lo dice: no se afanen por nada, sino vengan delante de Dios. No es que no van a llegar las circunstancias, claro que van a llegar, pero mire, a través de ponerle una acción a la fe, yo voy a tener gozo, voy a tener paz en mi corazón, porque yo sé que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Yo sé que ya no me pertenece nada de lo que el enemigo esté trayendo a mi vida. Yo sé que yo no he parido hijos para que el diablo los maneje, sino para que sean un instrumento de Dios en sus manos, para que prediquen y enseñen el evangelio. Entonces yo sé que yo no me voy a afanar por nada. Yo todo lo voy a poner delante del altar de Dios en acción de gracias, porque sé que todo obra para bien para los que amamos al Señor y conforme a su propósito andamos. Romanos 8:28 lo establece, que todo obra para bien para los que amamos al Señor y conforme a su propósito andamos. Todo Dios se encarga de tener un propósito para poder tratar con nosotros en cada circunstancia. Vemos por allá en Lamentaciones capítulo 3 que Él no aflige en vano a nadie. Hay una causa por la que Dios está permitiendo que venga este proceso a tu vida para probar tu fe, porque tu fe va a ser aprobada con fuego. Pero ahora yo vengo delante del altar de Dios poniéndole acción a mi fe y declarando y estableciendo las promesas para que el enemigo no gane terreno en mi vida. Entonces yo vengo y le digo: Señor, gracias,
porque yo sé que tienes el control de esta circunstancia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú todo lo tornas para bien. Yo no sé cómo tú me vas a sacar de esto, pero yo sé que tú me vas a sacar, porque sé que soy guiada por el Espíritu, porque sé que busco la presencia de Dios para estar conectada. Entonces yo estoy haciendo todo lo que a Dios le agrada. Todo obra para bien, aún los que te abandonen, aún los que te desechen, aún los que te critiquen. No importa, el Señor tiene el control. Solamente tienes que venir a Dios con acción de gracias para establecer la fe. Gracias porque sé que el único que no me abandona eres tú, Señor. Gracias porque aunque madre y padre me dejare, como dice el Salmo 27, ¿a quién temeré? ¿De quién iré a temer? Si tú eres el único que no me abandonas. Entonces establecemos la palabra y esa promesa se hace rema. Esa promesa cobra vida, esa promesa entra en acción, esa promesa es una semilla que sembraste en el mundo espiritual. Vamos a través de nuestra boca sembrando semillas espirituales. Cada promesa que hablamos, que establecemos con nuestra boca, es una semilla espiritual que sembramos, que a su fruto, en su tiempo dará su fruto, que en su tiempo dará su fruto. Nunca Dios llega tarde, pero necesitamos poner acción a la fe. Bendito sea el Señor. Necesitamos poner acción a la fe. Santiago en el capítulo 2 anuncia: la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Santiago capítulo 2. Vamos a analizar algunos versos de Santiago capítulo 2. Y mire lo que dice en el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Del 21 al 24 dice, es muerta en sí misma. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Qué sacrificio el de Abraham, cómo pudo llevar a su hijo y ponerlo a un punto de muerte para que el Dios Todopoderoso llegara a tiempo. Mire qué interesante, Abraham es uno de los patriarcas, el primer patriarca, pero Abraham fue un hombre que se constituyó, como decía al principio, amigo de Dios, porque fue capaz de llevar a su hijo, presentarlo en holocausto. Quería decir que era una ofrenda quemada, tenía que quemar aquella ofrenda, ponerlo en el altar. Pero cuando sus amigos le preguntaron, el hijo mismo le preguntó: ¿a dónde vamos, papá? Él con toda seguridad le dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Qué tres palabras de fe. Ahí estaba probada la fe de Abraham. Y siguió Abraham sin saber a dónde iba, hasta que Dios le mostrara el monte donde iba a presentar ese holocausto. Y dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Él tenía fe, pero él cumplió lo que Dios le dijo: ofréceme a tu único hijo en holocausto. Ese era el hijo de la promesa. Me llama la atención que en este capítulo Dios le dice en varias ocasiones: tu único hijo. Dios había tenido a su hijo, a Ismael también, el hijo de la criada, pero ese no era el hijo de la promesa. El único hijo que nació por la voluntad absoluta de Dios era el que Dios reconocía. Tu único hijo me lo llevarás y lo pondrás en holocausto. Y dice que le fue contado por justicia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó las obras? Fue perfeccionada por las obras, es decir, que la obra sin la fe no es nada y la fe sin la obra tampoco. Necesitamos tener fe y actuar. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Somos justificados por las obras, somos justificados cuando ponemos acción a lo que hemos creído, cuando hay una acción correspondiente a lo que he creído. Entonces hay una obra que me justifica mi fe, que calza la fe, que alimenta la fe. Esa obra, necesitamos hacer una obra. Y hoy no solamente la fe. Mire qué interesante, este verso lo establece tan perfecto. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Necesitamos combinar, hacer un balance entre la fe y la obra. Es como cuando el apóstol Pablo decía que el espíritu que el conocimiento sin el espíritu está cojo. No puede sostenerse el conocimiento sin el espíritu, ni el espíritu sin el conocimiento, porque ¿de qué te sirve haber sido sellado con el Espíritu Santo cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador personal? Ciertamente somos sellados con el Espíritu Santo. Ciertamente Él se hace uno con nosotros, la palabra lo establece, pero que de qué nos sirve que el Espíritu se conecte a nuestro espíritu si entonces no meditamos en la palabra de Dios. Si no aprendemos la palabra de Dios, si no le permitimos al Espíritu Santo que nos lleve del conocimiento al poder por medio de la palabra, es que sin la palabra la fe es en vano. Entonces necesitamos hacer una combinación de la fe y las obras. ¿Y cómo voy a hacer las obras? No es en mi fuerza. Las obras están basadas en la promesa de parte de Dios, porque Él no va a dar algo que Él no ha prometido. Si usted se quiere mudar de aquí a la China, usted no tiene cómo saber si se va a mudar de aquí a la China, porque aquí no lo dice en ningún momento que fulanito se va a mudar para la China. Pero usted puede venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, háblame por tu palabra y muéstrame si es tu voluntad que yo me mueva de este lugar. Y si lo que tienes en tu corazón es mudarte para la China y es el propósito de Dios, de alguna manera Dios te hablará por su palabra, por su promesa, y te dirigirá. No necesitarás a un profeta. No necesitarás a nadie que ponga manos sobre ti y te diga: te vas a mudar para la China. No, 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 no. Tú solo necesitarás poner acción a la fe y venir al conocimiento de la palabra y dejar que el Espíritu te guíe por su palabra para saber cuál es su perfecta y divina voluntad. Esto es poner acción a la obra, poner acción a la palabra, poner acción a lo que yo he creído. ¿De qué me vale tampoco tener todo el conocimiento de la palabra si yo no busco la presencia de Dios para que me conecte yo a la fuente del Espíritu? La palabra lo dice muy claro en Juan 15, verso 5, que nada podemos hacer fuera de Él. Necesitamos la conexión del Espíritu con el conocimiento de la palabra. Entonces, hemos visto que existen tantas cosas que podemos conectar, tanta promesa. Hay tantas promesas para cada circunstancia de nuestra vida, que es lo único que nos va a alimentar la fe y a darnos el poder para que no estemos afanosos por nada. Le vamos a poner acción a la fe, una acción correspondiente a lo que hemos creído. Vamos a poder ser guiados por el Espíritu de Dios, así como fue guiado Abraham en aquel sacrificio, asimismo como fue guiado Abraham al lugar donde tenía que ir, lo que tenía que llevar, lo que tenía que hacer. Dios puso palabras en su boca
porque estaba lleno de fe. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Si su mente no está preparada por medio de la palabra, si su corazón no está lleno de la palabra, cuando venga una circunstancia, por mucha fe que usted tenga, mire, usted se queda en el aire, porque usted no tiene un ancla. La fe tiene un ancla y es la palabra de Dios. La fe tiene un ancla y es la palabra de Dios. Esa es nuestra ancla, ese es nuestro sostén, esa es nuestra vara. Ese es el poder de Dios operando en nuestras vidas cuando decidimos que venga la palabra y se conecte con el Espíritu. Y entonces puede salir este poder sobrenatural que nos llevará a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Serás de testimonio a los que te rodean y podrán decir, como muchos me dicen, yo no sé cómo tú puedes estar tranquila, que yo no tengo de qué preocuparme. Yo busqué el reino de Dios y su justicia y todo está en sus manos. Él sabrá cómo me va a sacar de esto. Él sabrá cómo va a hacer esto. Así que es nuestra responsabilidad venir a los pies de Dios, venir y dedicar tiempo a la meditación de la palabra. Es nuestra responsabilidad buscar la presencia de Dios para que se fusione la fe con el poder y poder manifestarlo en el momento de la circunstancia. Entonces yo no tendré necesidad de estar afanado por nada. Por eso es que el apóstol Pablo en el verso 8 de este capítulo 4 dice que en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo perfecto, en esto pensad, porque tú decides en qué vas a pensar. Todo está sujeto a cambio de acuerdo a la fe, pero tú decides en qué piensas. Tú decides a qué le entregas tu mente. Tú decides a qué le das entrada a tu mente. Tú decides. En nuestra vida existen cosas que no hemos visto la respuesta porque nos falta dedicar tiempo, nos falta poner acción a lo que hemos creído, nos falta orar. Hay cosas que no le hemos visto respuesta, repito, porque no lo has orado, porque no le has dedicado tiempo al Señor. No has podido ver el cumplimiento de esa promesa que recibiste hace un tiempo porque no le has dedicado tiempo a esa oración. Y cuando lo que no se ora no sucede. Recuerde que Jesús, cada milagro que hacía estaba antecedido de un tiempo de oración. Todos los días en la madrugada dice que se iba a solas a orar. Y él lo dijo muy claro. Cierren la puerta de su aposento y el Padre que los ve en secreto los recompensará en público. Es nuestra responsabilidad, hermanos míos. Oro que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, nos inspire, nos provoque y nos lleve a buscar su presencia y a meditar en la palabra de Dios para que esa fe y esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Buenas noches.